que todo lo que digan va a quedar registrado. Bueno, primero me gustaría saber, como esto es una charla acerca de astrología, cuál es la motivación que los trae a una charla de astrología, más allá de lo que conozco de cada uno o cada una, de lo que hacen, ¿por qué? ¿Por qué astrología? Así brevemente, o quien quiera decirlo. Por curiosidad. Y porque creo que tiene mucho que ver con nosotros mismos, ya que es parte de la naturaleza, tiene que ver con nuestra forma de ser y de todo. Eso bien. Bueno, a mí, yo soy absolutamente ignorante, pero me apasiona todo lo que es la astrología. O Todo sea lo que leo, todo siempre estoy siguiendo los astros. Bueno, bueno, tienes un contacto con la astrología, conoces. de interés, curiosidad, como dice ella, interés. Siempre me aporta mucho ver a las estrellas, ver la luna, ver el sol, lo sabe. Ahí tengo yo mi fuente de energía. Muy bien. Alba. Y yo porque creo que sí, los astros, igual que las mareas y todo lo demás, influyen en el ser humano. Estamos conectados con la luna llena, con las mareas, con todo influye en el... Que produce hombres lobos, por ejemplo. Sí. No, pero esa era más la locura. Bueno, estar alunado justamente tiene que ver con la influencia de la luna. Alunado. Sí. ¿Y Efren? Pues yo cuando me lo comentó mi tía, pues me pareció una buena idea y también sentí curiosidad por el tema. Nunca había tenido la oportunidad de que nadie me hablase de ello. Vale. Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, la astrología no es algo monolítico, no es algo que sea igual para todos, porque hay distintas maneras de entender la astrología que varían bastante. Pero podríamos decir que astrología es el estudio de los astros, ¿no? Y los astros son, bueno, los planetas, los cuerpos celestes en general. Y la astrología se entiende, como bien decían cada una, es esa relación que el ser humano tiene con esos planetas, buscando una respuesta, buscando una manera de entender la existencia diferente a la que a veces tenemos, que resulta demasiado corta. A veces uno tiene explicaciones para lo que le sucede que no acaban de poder explicar todo lo que a uno le pasa. Entonces, si nosotros decimos, existe algo llamado la realidad, ¿no? Entonces, supongamos que este árbol es algo que yo percibo, es algo que tengo ahí. Cualquiera de nosotros puede ver un árbol, una casa, un perro, una persona. Pero esto sería una visión objetiva. Ahí está, el árbol nada más. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene una visión objetiva de la vida, porque el ser humano es siempre subjetivo. Nosotros vemos la vida opinando. Si nosotros traemos a alguien que todos nosotros conozcamos y lo ponemos aquí delante y traemos más gente y le preguntamos ¿qué opinas de esta persona? Vamos a tener tantas opiniones como personas están manifestando su opinión, distintas por completo. Entonces, ¿cuál de todas esas opiniones es la realidad? Es la persona, es lo real. Bueno, podríamos decir que todas, y a la vez ninguna, porque todas muestran un pedacito de esa realidad. Entonces, el ser humano siempre trata de apropiarse de la realidad, trata de apropiarse de lo que ve, de lo que siente en sí mismo y en los demás. Entonces intentamos explicar lo que nos está pasando. Cuando un niño es muy pequeño y le duele la barriga, le tiene que explicar a su mamá que le duele la barriga. Y la madre necesita precisión y le pregunta, el niño llora, por ejemplo, ¿por qué lloras? Bueno, porque me duele. ¿Y qué te duele? Bueno, me duele aquí, dice. ¿Pero dónde? La madre necesita saber si es abajo, a la derecha, a la izquierda, para saber si es el hígado, es el páncreas, es el intestino. Y le gustaría saber a la madre si es un dolor punzante, un dolor lacerante, un dolor quemante, un dolor palpitante. Fíjense cuántas
pormenorizaciones hay, cuántos detalles podemos agregar a la explicación de lo que vivimos, que es lo que facilita que un médico o que la madre misma pueda solucionar el problema. Entonces, normalmente, cuando vemos algo, interpretamos. Pero a veces la forma de interpretarlo o las herramientas que tenemos para interpretarlas, para interpretar lo que vemos, se quedan cortas. ¿Vieron esa gente que con 4 o 5 palabras se comunican? Por ejemplo, así, los chicos jóvenes que dicen, no sé, joder, tío, coño, joder. Y con eso, más o menos expresan toda la gama emocional y psicológica que existe. Eso se queda corto. Si yo quiero explicar que siento angustia, ¿y por qué siento angustia? ¿Qué me pasa? ¿Qué tipo de angustia? Si es algo que me compromete mucho, un poco, para que mi amigo, para que mi ser querido me pueda ayudar, necesito más lenguaje, necesito más. Entonces, se utiliza en distintas ramas, la astrología, la psicología, la teología, todas las ramas que intentan de una u otra manera cartografiar al ser humano. Tratan de como meterlo en una especie de tubo de ensayo para poder diseccionarlo y en partecitas dividirlo y entenderlo mejor. Entonces imaginemos que a este árbol, para poder entenderlo mejor, le superponemos una parrilla, así, una parrilla, ¿no? Cuando hacemos esto, que es como una red, he capturado al árbol, porque puedo decir, mira, le digo a otro, fíjate, cuando llegues a tu casa, recuerda el árbol y en el cuadrante tercero hacia arriba y segundo a la derecha, ahí hay una marquita en el tronco y esa persona la va a poder encontrar, porque yo justamente al árbol lo subdividí, lo cartografié, lo representé. Entonces, todos los sistemas como la psicología, la teología, cuando uno acude al sacerdote y le pregunta, padre, estoy pasando por un mal momento, me pasa tal y cual cosa, ¿qué me está pasando? Y el sacerdote dice, mira, es una prueba que nuestro Señor Jesucristo te pone, es algo que deberás ser fiel a su palabra y comprometerte con Él, verás que en cualquier momento te revela lo mejor para ti. Y seguramente esto lo hace para que aprendas y es algo bueno para ti. Ya está. Nos devolvió una interpretación más rica que la que teníamos. Nosotros teníamos, me siento mal, y no sé por qué, y no sé qué hacer. El sacerdote me explicó el por qué, prueba de Jesucristo, el para qué, para que aprenda, ¿no? Y la solución la voy a poder encontrar en entregarme a su camino. Entonces, cuando nos exponemos a un sistema más ordenado, así, más cartografiado, nos permite aquello que era un mar de caos y que no entendemos nada, entender por dónde andamos, como un mapa. Si yo tengo un mapa de Oviedo, yo puedo saber, estoy aquí, en la calle tal y tal, o estoy en las afueras, y sé cómo encontrar lo que busco además. Entonces, la astrología, la psicología, la teología, el tarot, son formas de cartografiar la existencia. Si yo utilizo la palabra, no sé, tristeza, y yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué me puedes decir de la tristeza? Y alguien dirá, bueno, como sacando así ramas, la tristeza es dolorosa, la tristeza es desagradable, la tristeza es fea, la tristeza es opresiva, bueno, varias cosas, ¿no? Pero al ser una palabra nada más, llega un punto que tiene un límite. Uno sabe que más de triste, feo, desagradable, doloroso, angustiante, de ahí no puede salir. Pero si yo en lugar de eso dibujo, no como voy a dibujar que no sé dibujar, sino dibujo una persona triste, así, ¿no? Alguien que está triste, con más detalles, uno podría en la postura corporal adivinar más cosas, porque un dibujo me cuenta más que una palabra. Las palabras a veces, o casi siempre, se remiten básicamente a 2 o 3 cosas y nada más. El dibujo me sugiere más. Por eso si yo tengo una carta de tarot, supongan que esto es un naipe, una carta de tarot, bueno, esa carta de tarot me va a contar mucho. Y no necesito siquiera a veces saber esta palabra. Me basta con mirar la carta y ver la postura, la actitud, y ya sé
ya sé, adivino tristeza, adivino opresión, adivino carga, adivino un montón de cosas. Pero esto también tiene un límite, la imagen, porque al ser muy definido, al ser una persona en una actitud determinada, niega otras actitudes posibles. Por lo tanto, la imagen, como dicen, vale más que 1000 palabras. Entonces, la imagen es más elocuente. Eso usa el tarot. Por eso, la gente... Adelante. La gente, cuando aprende el tarot... ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? Sí. Sí, de Soto. ¿De Soto? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Siéntate donde quieras. Si quieres coger un cojín de ahí atrás, a donde entraste, que ven los cojines y para estar más cómodo. Entonces, la imagen es más rica. Pero la astrología no usa imágenes. La gente aprende tarot más fácilmente que astrología porque es más llevadero, porque es más sugerente. La astrología utiliza otra cosa, que es el símbolo. Yo hago este símbolo, ¿no? Y este símbolo, para el que no sabe, no lo conoce, es nada. Nada. Antes de ver este símbolo vamos a hacer otro. Miren, fíjense, yo hago este símbolo. Si nosotros vivimos en Occidente, enseguida lo vamos a reconocer, vamos a decir es una cruz. Y nos va a venir un montón de información. Jesús, la pasión, el morir por los pecados, el dolor, el sacrificio, muchísimo más que si yo pongo una sola palabra. Yo pongo la palabra, no sé, pasión, o sacrificio, o cruz, y bueno, se va a limitar. Pero el símbolo me permite más cosas. Yo puedo decir, bueno, lo vertical es mi búsqueda de lo trascendente y lo horizontal es mi vida cotidiana. El punto medio es el punto de equilibrio entre ambas cosas. El símbolo permite eso. Entonces, los símbolos son como esto, son como cajones que, supónganse, este tiene un montón de tizas, ¿no? Supónganse que está vacío por completo. Entonces, si yo soy un esquimal, ni me entero de lo que es una cruz, no tengo ni idea, yo miro eso y es nada. De la misma manera que si yo dibujo este símbolo aquí, mucha gente dice, no tengo ni idea, para mí no vale, no existe. Y en la India es el Om, símbolo súper conocido. Entonces, los símbolos son tan neutros que cuando uno no los conoce no son nada. Pero yo tengo un cajón vacío y entonces en ese cajón yo cada día voy agregando algo, ¿no? Voy poniendo algo. El cajón es el símbolo. Y llega un día en que mi cajón está lleno. Entonces, cada vez que yo tengo que hablar o usar un símbolo, en el caso de la astrología, a la interpretación de ellos, lo voy a tener a cada símbolo lleno de significados. Por lo tanto, puedo decir muchas cosas, me va a sugerir mucho, muchísimo más. Si yo cojo símbolos, para dar otros ejemplos, como este, que todos lo conocen, yo no tengo que decir nada. El símbolo ya de por sí sugiere un montón de cosas. No solo sugiere muerte, sino genocidio, sino destrucción. Pero fíjense, yo voy a la India y este es el símbolo de Ganesha. Y no es más que una cruz, algo que está en muchas culturas, pero que se le agrega estas patitas que significan movimiento, como las aspas de un ventilador, así. O sea que quiere decir esto, acción, símbolo de mucha fuerza, ¿no? De Ganesha, por ejemplo, el dios que remueve los obstáculos de la India. Lo van a ver en el budismo también, cuando habla del Dalai Lama, tiene suásticas abajo, porque suástica significa el que adhiere, astika, al swam, al ser. Una persona que está comprometida con su propio crecimiento interior es una persona suástica. Y la persona que no es una nástica, que no adhiere a su ser. Entonces, este es un símbolo de astrológico, es Saturno. Este representa la tristeza también, la opresión. La tristeza, la opresión, el plomo, el padre, el abuelo, los huesos, las estructuras en la vida, representa lo rígido, el tiempo también. Entonces, este símbolo es muchísimo más rico que si yo hago, por ejemplo, uno de los que dije, yo hago un abuelo o un padre, lo dibujo acá, y ustedes lo miran y dicen, un abuelo o un padre, y piensan vejez, piensan, no sé, sabiduría, pero no muchas cosas más, porque el
la imagen acota, pero el símbolo no. El símbolo no tiene límites. Uno puede agregar y agregar y agregar y agregar. Y luego, imagínense que la astrología no usa un símbolo. Los planetas en astrología son 10, o sea, son 10 símbolos. Entonces, la astrología usa, para representar lo que una persona es, un símbolo circular que en Oriente se conoce como mandala. Mandala significa círculo, justamente. Entonces, el mandala astrológico tiene un puntito en el medio. Ese punto del centro es el centro del ser, de un ser humano, es el ser mismo. Es ese punto donde todo está en calma. Y hacia la periferia, hacia lo de afuera, viene el movimiento de nuestra vida. Entonces, la astrología, en la parte exterior de este círculo, ubica los famosos 12 signos zodiacales, que son una franja de constelaciones. Entonces son, por ejemplo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra y así, toda la vuelta. Entonces, 12 signos zodiacales. Interior en la rueda se ubican planetas, como por ejemplo Venus, el Sol, la Luna, Marte, ¿no? Son 10. Cada uno de estos planetas es un cajoncito así. Cada uno de estos signos es un cajoncito así. Y luego, vieron que las cartas natales, si no han oído hablar del ascendente, por ejemplo, bueno, se divide, muy bien, la idea que no hablé yo solo, que se divide en una cosa que se llama casas, las 12, que son también 12 casas. Entonces, ¿qué son las casas? Bueno, las casas son, no me salió muy derecho, pero las casas son aspectos de nuestra vida. Entonces está la casa 1, 2, 3, que se corresponden con, no sé, la casa del trabajo, los amigos, la pareja, la carrera, no sé, la función grupal, cada una de estas 12 casas. Y cada uno de estos planetas representan aspectos de nosotros, no ámbitos de la vida como las casas, aspectos de nosotros. Por ejemplo, Venus es mi placer. ¿Cómo vivo yo mi placer? ¿Me lo permito? ¿No me lo permito? ¿Hay placer en mi vida o hay poco placer? Y las cosas me cuestan mucho dolor porque para mí la idea es que la vida tiene que ser sufrimiento. ¿Cómo lo vivo? No sé, la luna representa mi sentir, mis emociones, ¿no? Mi sentimiento, también mi pasado, mi relación con el pasado. ¿Lo niego a mi pasado? ¿Me peleo con mi pasado? ¿Me permito sentir emociones o rechazo las emociones porque me parecen debilidad? ¿Cómo me relaciono con ello? Entonces, voy a borrar las casas para que no se complique la visión. Entonces, estos son los planetas. Y los planetas, como son aspectos de nosotros, están relacionados entre sí. Yo dibujé 4, pero son 10, ¿no? Los planetas están unidos por unas rayitas así, que se van combinando y van formando figuras. Estas rayitas son la relación que hay entre los planetas. Y según cómo están relacionados, es cómo estoy relacionado yo, o sea, todos mis aspectos, cómo se vinculan entre sí. Si yo tengo un Venus en oposición, por ejemplo, con un Marte, van a estar reñidos. Quiere decir que mi autoafirmación en la vida, todo lo que yo emprendo, está reñido con mi placer. Por lo tanto, me va a pasar que cada vez que emprendo cosas para crecer, para ser mejor, para tener más dinero, lo que fuera, no voy a saber agregarle placer y no le voy a encontrar la gracia. Voy a estar matándome, ganando, no sé, avances importantes, consiguiendo metas, pero no disfruto. Y por el contrario, cuando esté disfrutando, no voy a poder sentir esa sensación de Marte, de lo estoy logrando, de qué importante esto para mí, cuánto valgo. No, mi placer va a estar perdido por ahí. Entonces, están en litigio. Entonces, la astrología nos muestra las cosas que están además en tensión. Y nos enseña la forma, a través de entender eso, de integrar todo otra vez. No de convertirnos en un ser humano neutro, como un zombie que no le pasa nada y está así como muerto, sino que cada uno con su particularidad, sin dejar de ser eso, encuentra una armonía. Entonces, cuando uno tiene un problema, ¿no? Cualquiera,
El problema puede ser querer hacer algo que todavía no hizo, el problema puede ser sentirse mal, el problema puede ser sentirse bien y tener culpa por sentirse bien, miles de cosas. Al ser humano no le faltan cosas para armar problemas. ¿Qué hace uno? Primero intenta solucionarlo uno. Y cuando digo uno, es uno con todo lo que tiene dentro, lo que aprendió. Es decir, ¿cómo lo solucionaba mi padre? ¿Qué decía mi padre? Bueno, mi padre decía, qué sé yo, dale para adelante, dale para adelante. ¿Me sirve eso? Y yo digo, no. La verdad que, o puede que sí, puede que yo diga con eso ando bien, o no, no me alcanza. La verdad, eso no me sirve a mí. Necesito algo más elaborado, que explique verdaderamente qué me pasa, por qué me pasa, qué debo hacer. Entonces necesito algo que tenga un lenguaje más elaborado. Voy al sacerdote y le pregunto, voy al psicólogo y me va a decir, mira, tú lo que tienes es el, no sé, síndrome de castración infantil y es por eso que sientes esto. Perfecto, eso puede cuadrarme genial, con eso ya está, lo expliqué, lo entendí. Recuerden que cuando uno explica algo, cuando lo nombra, lo hace, lo coge. Si yo no le puedo poner un nombre a algo, no lo veo. Necesito nombrar para saber que está ahí. Por ejemplo, cuando yo era chico, y supongo que ustedes también, no había tanta variedad de colores. Por ejemplo, estaba el verde, verde oscuro, verde claro, y 2 o 3 más y nada más. Hoy hay... El amarillo no es amarillo nada más, amarillo plátano, amarillo esto, amarillo lo otro, un montón de variedades. El que vive hoy en día y que conoce estas variedades, le parece que son muy claras. Esto es esto, este es el amarillo patito, este es el amarillo no sé qué. Pero en mi época nadie lo concebía, nadie se le había ocurrido que existían tantos amarillos. Simplemente tonalidades, oscuro, claro, más oscuro y nada más. Entonces, nombrar crea las cosas. Y cuando podemos nombrar algo con más detalle, lo podemos analizar, comprender y asimilar. Entonces, la astrología lo que aporta es un lenguaje sumamente elaborado a la hora de explicar cosas. Y lo que explicamos es un ser humano, en este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos, usamos letras que forman palabras, que forman oraciones, que forman párrafos, con signos de puntuación que le dan, no sé, signos de exclamación, signos de pregunta, ¿no? O comas y punto y comas y cosas así. Pero la astrología tiene su propio idioma y está hecho de planetas, signos, lo que le nombre casas y aspectos. Con todo eso se arma la historia de una persona. Entonces, si uno sabe astrología, simplemente mira una figura, supónganse que es la propia o la del hermano de uno o del amigo, o bien acude, si no sabe, a un astrólogo que me pueda explicar aquello que yo mismo no lo sé explicar. Entonces, lo que hago es oír un discurso, oír una explicación. Y de esa explicación normalmente voy a hacer esto, voy a tomar esto, aquello, lo demás allá, todo lo que me llegue a mí, y con eso lo meto aquí dentro y entiendo lo que me pasa. Lo hago propio, lo hago mi historia. Eso pasa con el sacerdote, pasa con el psicólogo, y pasa con el tarotista, y pasa con el astrólogo, o toda persona sanadora, terapeuta a la que uno acuda. Nos cuenta una historia. Mira, esto te pasa porque tienes los chakras desarmonizados. Perfecto. Esto te pasa porque tienes, no sé, el chi o no sé, o la energía desbalanceada. Esto te pasa por la castración infantil. Esto te pasa por que Jesucristo te pone una prueba. Esto te pasa porque Marte está haciendo una conjunción con... Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es mejor? ¿Qué es mejor, ir al sacerdote, al psicólogo? Bueno, eso depende de cada persona. Lo que hace la astrología es simplemente tener un lenguaje muy complejo y elaborado, a la vez apasionante para el que lo estudia, para poder explicarlo todo. Y después uno ve todo astrológicamente. Uno va por la calle y dice, no sé, por ejemplo, el edificio aquí enfrente lo están apuntalando ahora porque se estuvo desmoronando un poco, ¿no? Se estaba como hundiendo. Ese es un problema de Saturno. Saturno tiene que ver con eso, con las estructuras. Y si se está desmoronando, ¿no? Será que a ese piso debe estar demasiado quizás seco. Entonces le falta humedad, ¿no? Le falta no solo estructura, sino también humedad, o sea, luna. Le falta cariño, le falta emociones, que se la están dando ahora a la gente cuando lo está reparando.
Entonces uno empieza a entender y a explicar con este otro lenguaje cosas que de otra manera eran tan sutiles que no podían explicarse. Entonces cuando estudiamos astrología lo que hacemos es decir, lo primero que se aprende es los signos. Uno dice, bueno, ya los conozco, son 12, tengo un amigo de Piscis, tengo una amiga de no sé qué, pero bueno, cada signo tiene características mitológicas, características en cuanto a sabores, colores, no sé, gemas, todo puede catalogarse en cuanto a ese signo en particular, puede describir un montón de cosas. Entonces son 12, imagínense, un montón. Además, como esto es una rueda, cuando uno tiene una línea recta así, siempre lo mejor está de este lado y lo peor de este. Sencillamente porque escribimos hacia la derecha nosotros. Entonces nos parece que todo lo que está a la derecha es mejor. Si a mí me dicen, pon lo más, como una línea donde ponga lo mayor y lo menor. Yo siempre voy a poner lo mayor de este lado y lo menor de este. La razón es esa, que escribimos hacia la derecha. Entonces nos parece que hacia la derecha avanzamos y hacia la izquierda retrocedemos. Pero la carta natal no es lineal, es circular. Por lo tanto, todo vale lo mismo. No hay una parte más importante que la otra. No es que lo más importante de mi carta es esto. No, todo tiene la misma importancia. Entonces, el astrólogo aprende, o el estudiante, a identificar todo como valioso y como parte de esa persona. Una integralidad. Entonces, 12 signos, 10 planetas, 12 casas, que ahora no las dibujé para no hacer mucho lío, 12 casas, que son unas divisiones que se agregan, y estos que se llaman aspectos, que es lo que conecta a los planetas, y nos muestra cómo interaccionan entre sí, cómo nos llevamos con nosotros mismos, básicamente. Así que eso es lo que estudiamos, por ejemplo, en este curso, y lo vamos haciendo muy paulatinamente, porque es necesario ir asimilando cada cosa. Si damos zancadas y lo saltamos muy rápidamente de una cosa a la otra, no se fija y uno no se da el tiempo para poder interpretarlo, entenderlo. Yo cuando estudié astrología, hace muchos años ya, se usaban efemérides, que eran unos libracos así, que uno tenía que consultar porque tenían las posiciones planetarias de todos los años. Entonces venía una persona y decía, yo nací en el año 50, y uno buscaba ahí porque están las horas de verano, como ahora que van a cambiar la hora. Entonces uno tenía que ver si esa persona en el momento que nació le habían cambiado la hora en su país o no, y en su zona, y era muy complejo, mucho cálculo, error, ¿no? Uno se equivocaba muy fácil. Hoy en día uno hace así y en el ordenador aparece esto, el dibujo de la carta. Así que tiene medio camino hecho y con una precisión increíble. Además, los programas tienen bancos de datos y uno puede comparar la carta de Antonio Banderas con la carta de Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Y eso es genial, y solo ocurre en nuestra época. Antes no pasaba, no se podía tener tantas cartas. Bueno, entonces lo que estudiamos es primero nuestra carta. Vamos explorando la nuestra, porque es una exploración que no acaba jamás. Toda la vida lo puede uno estudiar y no se agota, pues siempre hay cosas nuevas porque uno va descubriendo detalles que no sabía identificar y después los identifica, o sea, otra vez, le aprende a poner nombre a eso que pasa y lo ve. Entonces ya es un detalle del detalle y uno puede entender particularidades de su pensamiento, de su emoción, de su familia, ¿no? Porque la carta se podría decir que es sistémica, en el sentido que no muere un individuo. El individuo forma parte de una familia, forma parte de una ciudad, de un barrio, de una ciudad, de un país. Entonces, así también hay cartas natales de países. Cada país, según su constitución, cuando nació como país,